Durante los siguientes 40 minutos, nuestro gerente general, ingeniero Alejandro Puerta Tamayo, y nuestro director del universo avícola, el ingeniero Wilmar Betancourt Mejía, expondrán los conceptos principales del procesamiento a pequeña escala. Agradecemos nuevamente realizar sus preguntas por el chat. Ellas serán respondidas en la segunda parte de la charla. Bienvenidos a Aprendiendo sobre el procesamiento técnico a pequeña escala y los dejo con nuestros expertos. Muy buenos días a todos. Quiero inicialmente agradecer la participación de ustedes en esta charla. Quiero decirles que me siento obviamente muy honrado de que todos estemos aquí y que obviamente podamos encontrarnos reunidos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de este tema, sobre todo para solucionar las dudas que inicialmente tiene cualquier avicultor que se enfrenta al hecho de la posibilidad de arrancar o de iniciar en esto del procesamiento avícola. Nuestra charla está dirigida básicamente a estos pequeños avicultores que se enfrentan ante ese reto de empezar a pensar, bueno, y si yo tengo mis pollos en pie, ¿qué puedo hacer para procesarlos o para buscarles una comercialización y darle un poco más de valor agregado al hecho del levante? Soy claro en esto y quiero obviamente manifestarles que seguramente en estos conceptos del procesamiento cárnico sobre todo hay muchas teorías, hay mucha información, hay realmente, uno no puede creerse ni puedo pretender ser poseedor de la única verdad que hay sobre este tema del procesamiento, más sin embargo, nuestra experiencia que llevamos un poco más de 40 años trabajándole a esta industria, hemos sumado ya 2 generaciones que conjuntamente hemos estado trabajando en esto y hemos ayudado a muchos pequeños avicultores a crear precisamente y hacer esta industria algo muy especial y muy bonito. Por eso entonces les agradezco mucho. Quiero ser claro, nuevamente les repito, no soy poseedor de la última verdad. Simplemente lo que pretendemos aquí hoy es compartirles algo de nuestra experiencia que esperamos sea muy útil para todos ustedes. Bueno, el objetivo principal, como lo acabo de decir, es este tema de ayudar a abrir una ventana a este pequeño avicultor que seguramente se encuentra frente a muchas preguntas cuando tiene de pronto la idea y quiere a lo mejor iniciar a hacer este tema del procesamiento. Y eso es fundamental para hacernos esta pregunta, para saber si estamos preparados o listos para iniciar en el tema del procesamiento avícola. Bueno, factores importantes que nos tenemos que plantear desde el inicio de esto es que hay un medio interior y un medio exterior. En la parte interior estamos refiriéndonos más a ser rentables, a que esta idea lleve a lo que finalmente el objetivo de todos es generar un ingreso adicional a lo que actualmente tiene este pequeño avicultor. Y un medio exterior que es obviamente ofrecer un producto ya procesado, diferenciado y que tenga algún factor competitivo con relación al tema de lo que normalmente se consigue. Esto, dependiendo de muchas zonas, hoy nos acompañan gente de muchos países realmente y estoy muy complacido por eso, y por eso tal vez la charla no la voy a enfocar solamente para la región donde nosotros estamos ubicados en Colombia, sino que quisiera hacerla muy genérica. Entonces, dependiendo de la zona o de la región donde se encuentre, digamos, el procesamiento, se puede encontrar productos diferenciados, porque, como vamos a ver más adelante, hay una serie de preguntas que es importante hacerla, sobre todo en cuanto a lo que es la ubicación del mercado de lo que pretendemos hacer o lo que pretendemos procesar. Si logramos esto, obviamente logramos tener lo que queremos, que es la rentabilidad y una competitividad sobre lo que acabo yo de explicar. Bueno, para hablar del tema de rentabilidad es muy importante tener en cuenta que hay una eficiencia productiva que se traduce en los aspectos que, digamos, principales
que hay que tener en cuenta, y es un tema de una maquinaria adecuada, un personal idóneo para estas funciones, los métodos que vamos a aplicar y todo lo que son los flujos de proceso que se van a aplicar sobre la planta y los insumos, que en este caso pues principalmente son las aves, y además de esto pues los insumos que también una planta de procesamiento lleva. Es bien importante tener esta diferenciación porque en ellas muchas veces nos equivocamos. Con una mala selección de maquinaria, un personal que de pronto no ha tenido la capacitación y la formación adecuada, unos métodos o flujos de proceso que tal vez no sean aplicados correctamente, y finalmente pues de pronto los insumos que muchas veces nuestro producto que son los pollos o las gallinas, porque también en este caso también aplica para el tema gallinas y aplicaría para cualquier otro tipo de producto que deseamos procesar, pues no tenga la calidad adecuada, bien sea por un tema transporte, por un tema raza, por un tema de pronto de enfermedad, en fin, por muchas cosas. Entonces es bien importante tener pues diferenciados estos factores. Bueno, entonces ahora nos hacemos esa pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿y cómo doy inicio a esto? ¿Cómo puedo arrancar este proceso? Lo primero que les recomendaría yo es comprender bien el mercado y cuál es el gusto que va a determinar claramente cuál es la demanda que ustedes van a necesitar para el tema del procesamiento. En este caso, pues el tipo de pollo que nosotros vamos a tener, pues como les decía, depende mucho de las zonas o de las regiones, que en algunos casos se requiere pollo amarillo o un pollo blanco, en algunos países lo requeman, algunos lo prefieren fresco, otros que sean congelado, despresado, y ahí nos podemos quedar definiendo muchos tipos de pollo o muchos tipos de productos que pueden ir saliendo. Bueno, esperemos que mejoremos un poco el audio. Me están haciendo aquí una retroalimentación con esto. Ahí sí espero que se haya mejorado un poco el tema del audio. Bueno. Me quiero volver acá, perdón, porque es importante esta frase final con la que tengo esta diapositiva, y es que debemos pensar que el aprovechamiento del pollo en su totalidad debe ser una meta, porque básicamente para todo lo del pollo hay mercado. El hecho es encontrarlo y ubicarlo. Bueno, el segundo paso que me parece importante y es definir la posible demanda, es decir, ahora ya que tenemos un producto que es lo que necesita el mercado, tenemos que decir con qué cantidad. Muchas veces esta cifra generalmente la define es el mismo productor que tiene una cantidad de pollos encasetados y que tiene la capacidad, digamos, semanal o diaria de tener estos pollos disponibles para el procesamiento. Por lo general se da de esa manera. Pero también es importante encontrar cuál puede ser la demanda que tenga el mercado, porque muchas veces se pueden hacer asociaciones. Por lo general, en algunos países las asociaciones de avicultores funcionan bastante bien, y yo diría que es bastante exitosa cuando se logran tener, digamos, unas normativas claras sobre ellas y tener varios avicultores asociados para generar una planta de procesamiento puede ser una idea muy buena, y sobre todo porque generan una solución, generan empleo y le dan valor agregado a su producto. En otros casos, cuando las personas de pronto no están interesadas en generar, digamos, asociaciones, es que se dan, digamos, estas posibilidades de tener una pequeña planta de procesamiento en la cual ir entendiendo un poco más qué es lo que significa procesar el pollo y tener pues todo el cuidado que él requiere. Bueno, además de esto también les decía que uno puede alterar un poco la demanda del mercado también, porque si uno tiene algún producto innovador o tiene algún pollo o algún producto que sea asociado a una posible demanda, creo que se hace bien importante. ¿Y el panel está engordando? Bueno, les voy a pedir el favor que apaguemos los micrófonos. Se nos entra aquí algo en retorno. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como les decía, a veces uno puede alterar la demanda, pues porque la demanda actual, digamos que un pollo procesado, pues es el producto final que tendríamos de un faenado,
pero si uno le da ese valor agregado, como lo que actualmente uno puede encontrar en algunos supermercados o en algunos puntos de venta, son pollos que tienen procesos de marinado, saborizados, ahumados, o digamos darle el valor agregado a las alas, que hace algunos años realmente no tenían un mercado importante y ahora hoy día pues básicamente hay restaurantes que se dedican exclusivamente a este producto, lo que llaman pinchos o chuzos, se pueden fabricar y se pueden hacer fácilmente en una planta a pequeña escala, hacen que este producto, pues por un lado gane más valor y por otro lado, pues que se diferencie de lo que ya normalmente se encuentra en el mercado. Algo que también ha venido pues tomando mucho vuelo en los últimos años es el famoso pollo orgánico. Cuando hablamos de pequeñas plantas de procesamiento, son estas pequeñas plantas que se pueden dar el gusto de no ser tan industrializadas y de tener una capacidad, digamos, para alimentar el pollo con elementos mucho más naturales, no porque el alimento concentrado no lo sea, sin embargo, creo yo pues que muchas personas, y hay un mercado muy específico para esto, prefieren un pollo que sea alimentado, pues digamos, con el maíz y con lo que tradicionalmente pues estas aves se alimentan. Entonces, bueno, esto era importante. Yo también le coloqué aquí al lado izquierdo el tema de riesgo, porque en la medida que nosotros vamos buscando un producto diferenciado, vamos incrementando el riesgo a que si realmente no hago bien este estudio inicial de conocer cuál puede ser la demanda de mi producto, pues puedo obviamente ponerme en riesgo y hacer inversiones que realmente no tengan una justificación basada en rentabilidad. Bueno, otra pregunta que se debe hacer es ¿a dónde lo quiero vender? Porque también hay que tener en cuenta muchos aspectos, sobre todo, pues lo que normalmente se hace es que uno busca un mercado, y en estas pequeñas escalas busca un mercado local que puede estar asociado, digamos, a los restaurantes, a las plazas de mercados, a incluso los mismos asaderos de pollos, que son clientes bien interesantes. Y todas estas preguntas que estoy colocando aquí son importantes definirlas en esta etapa inicial, porque nos van a determinar todo lo que es el procesamiento interno y la selección de los equipos y todo lo que va a pasar dentro de la planta de proceso. También otro aspecto importante es el tema de transporte, el tema de temperatura y el tema de almacenamiento, que muchas veces lo dejamos de lado y no lo tenemos presente cuando es un aspecto que puede generar también muchas posibilidades. Voy a hablarles pues un tema básico en el tema de transporte. Si a mí me requiere tener una distancia grande para poder tener mi distribución, pues tengo que pensar o en contratar transporte o en tener mi propia flota de un camioncito, de un carro pues, que me lleve con las condiciones adecuadas pues, mi producto. El tipo de empaque también es fundamental, porque muchas veces en el mercado pues encontramos distintos tipos de mercado donde podemos verlo en bolsas, en cajas, en bandejas, a granel, en canastas, y esto es fundamental también en el momento de hacer pues esta selección, digamos, de lo que voy a hacer o lo que voy a procesar. Ya les había hablado del tema de congelado o producto fresco. Para quienes no lo tengan muy presentes, el pollo fresco es aquel que una vez se hace el proceso de enfriado y se garantiza una temperatura de 4 grados centígrados al hueso, pues obviamente es un producto que podría comercializarse en algunos países, en algunas regiones, también aclaro esto, porque hay algunas regulaciones que son bastante exigentes en este aspecto y podría, pues, digamos, no ser permitido en algunas partes. Muy bien. Hablemos ahora del precio. El precio muchas veces lo define y por lo general está definido en el mercado. Cuando nosotros vamos a un supermercado, cuando vamos nosotros buscando el mismo pollo, es fácil determinar cuál es el valor del kilo del pollo. Y como les hacía la pregunta anterior, dependiendo de lo que el mercado esté sacando, pues hay diferentes valores para cada parte del pollo. No es lo mismo las alas del pollo que una pechuga o unos muslos, e incluso las vísceras comestibles, porque también es bien importante esto. Para aquellos que nos están escuchando desde el Perú, seguramente lo saben bastante bien, el precio del kilo de molleja es un valor
increíblemente alto y es básicamente un producto muy cotizado en estos países y que tienen un valor importante y significativo comparativamente incluso con el de la carne. Entonces, como les decía, es bien importante también conocer estos aspectos del mercado, conocer bien cuáles son los precios que el mercado está dispuesto a pagar por el producto, porque eso hace fundamental el retorno a la inversión y el cálculo que más adelante pues se puede hacer específicamente en cada uno de los proyectos que ustedes deseen hacer. Siempre les diré lo más importante y es que este negocio del pollo, el gramo, cada gramo es importante. Porque cuando hacemos en pequeña escala puede que no se note tanto, pero cuando ya empezamos a ver una cantidad importante de pollos por hora o pollos por día, cada gramo que uno esté, digamos, perdiendo en este producto, en este proceso, pues seguramente nos hace que tengamos unas dificultades mayores al tema del retorno a la inversión. Entonces es bien importante también tener en cuenta este tema del precio. Bueno, hasta ahora vamos con unas preguntas básicas y quiero hacer como esta resumen, y es el tipo de pollo, ya hablamos de los tipos de pollo que tenemos, la cantidad de pollos que vamos a procesar, la presentación que vamos a tener de nuestro producto, el peso, el estado, el empaque y el precio. Con todo esto ya, digamos, tenemos un panorama importante y muy claro para empezar a definir un tema que se llama presupuesto. El presupuesto, yo no puedo entrar en este momento, pues en una charla como estas, hablar del tema presupuesto, porque considero que si yo me dedico en este momento a hablar de presupuesto solamente, podría entrar en que cada persona tiene unas necesidades muy específicas. Entonces, para ese caso, yo sí les diría que tengan en cuenta y en consideración los aspectos que vamos a ver aquí, y ya una vez que de pronto deseen dar ese paso, empezar a elaborar un presupuesto, podemos hacer otra charla y podemos sentarnos a conversar un poco más en detalle sobre esto. Pero lo más importante es que ustedes sí hagan la tarea y tengan en cuenta los aspectos de este presupuesto. Otro aspecto que, como les decía, dependiendo de los países y dependiendo de algunas regiones, hay que tener permisos de operación, y esto está muy dado pues, por las entidades gubernamentales que tenga cada uno de ustedes allí en sus países respectivos, que harán pues, de esto un factor muy importante, porque en algunas regiones, o por lo menos aquí en Colombia, cuando son muy cercanas a las zonas urbanas, está prohibido pues, este tipo de plantas de procesamiento. Ahora hablemos un poco más ya entrando un poco más en detalle, es en el tema de la ubicación de la planta. Este aspecto es fundamental. ¿Por qué lo menciono? Porque algunas veces no tenemos en cuenta aspectos que son, por ejemplo, la cercanía a las granjas. Algunas veces las granjas están bastante retiradas o a veces están muy cerca. Por ejemplo, en el caso colombiano, pues no está permitido en un rango menor a 5 kilómetros tener las granjas. Es un tema de inocuidad y de salubridad. En otros países puede que a lo mejor no tengan esa regulación, pero ese aspecto es bien importante. Otro aspecto es el tema de la disponibilidad de los recursos, como es el tema de agua y energía. Muchos de los equipos que nosotros manejamos tenemos las opciones de tener distintos tipos de energía, preferiblemente trifásica, pero en algunas zonas retiradas, pues encontramos solamente la opción monofásico, que hace pues obviamente que la planta pues, puede funcionar sin ningún inconveniente, pero también este aspecto puede afectar un poco el tema del consumo energético, que es bien importante. Otro tema es el tema de topografía del terreno. Una vez pues uno está pensando en hacer una planta nueva, pues que no tenga el edificio, valga la claridad, que muchos de ustedes posiblemente ya tengan algún edificio o algún galpón que lo vean como propicio para hacer el procesamiento. En este caso, pues ya lo que habría que hacer es adaptarnos un poco a las condiciones que tienen específicamente cada uno de ustedes. Pero en el caso de que no tuviésemos esto y que estaríamos arrancando de cero, pues obviamente estoy mencionando pues, aspectos como la topografía del terreno, que en algunos casos es favorable, incluso que tengan algunas inclinaciones, porque nos ayudarían mucho al flujo de las aguas residuales y al manejo, digamos, de todos los subproductos. La infraestructura vial.
factor importantísimo, porque a veces se nos olvida y colocamos nuestra planta en una parte o en un paraje donde las vías de acceso son bastante complicadas, y hay que entender pues que este negocio, y siempre se los voy a decir, es un negocio que tiende a crecer en un mediano y corto plazo, porque cuando una vez se inicia con este procesamiento y empezamos a entender que esto pues genera una rentabilidad importante, normalmente nos vamos quedando cortos en el tema, digamos, de espacio, en el tema de que digamos, en la ubicación donde dejamos la planta queda un poco complicada para expansiones futuras. Entonces siempre nosotros consideramos la posible expansión, y eso es bien importante que lo mantengan siempre presente. La otra es la disponibilidad de la mano de obra, porque muchas veces puede uno tener una planta retirada, pero ¿quién va a operar esa planta? Entonces, la mano de obra y la forma de cómo esta mano de obra llegue a la planta es fundamental. El tamaño del terreno, pues que muchas veces lo define porque es un tema precio, porque o está muy costoso, entonces tengo un área más restrictiva, etcétera. El tema de las regulaciones que ya les dije, el uso de tierra por algunas entidades gubernamentales, y otros aspectos que a veces no son tenidos en cuenta y que son muy importantes, como es, por ejemplo, el tema de la dirección del viento, como el tema de la puesta de sol, que nos ayudan a determinar muchas veces la ubicación de los ingresos o de las salidas de la planta de procesamiento. Muy bien. Debemos tener en consideración estos aspectos en el tema del edificio, y es que, pues, hay que tener algo adicional que, pues, en algunos casos, dependiendo de los presupuestos y dependiendo de las disponibilidades, pues hay que tenerlos en cuenta. Una planta de potabilización, una planta para el tratamiento de agua, que muchas veces lo podemos encontrar en los servicios públicos, que es el ingreso de agua potable. Una planta auxiliar de energía, si es que yo tengo, pues obviamente, cuartos y cavas o tengo problemas energéticos en la zona que me permitan no tener una estabilidad en el tema energético. Hay que tener en consideración una zona de vestier o de duchas y la zona donde están los filtros sanitarios para el ingreso a las personas. La zona, obviamente, de procesamiento, donde hay que tener en consideración muchísimos aspectos que algunas veces también, como les digo, se nos olvidan, y es bien importante mantenerlos presentes, como son los techos, los pisos, las paredes, la iluminación, los drenajes, todo el tema de suministro de agua, de energía, el tema de ventilación, el tema del proceso. Son aspectos importantísimos que se tienen que tener en cuenta en la zona de procesamiento. En la parte, digamos, exterior está la planta de tratamiento de aguas residuales. Hay que ser responsables, obviamente, con todo lo que son los desechos que salen de estas plantas y ser conscientes de que allí pues hay un nivel de contaminación importante y que hay que buscar la manera de tratar estas aguas o de utilizarlas, porque también, como les decía, también hasta a las mismas aguas residuales tienen uso. El tema de cuartos fríos, que es importante, dependiendo de la capacidad que yo vaya a procesar, pues defino unos cuartos fríos o una zona, digamos, de enfriamiento o de congelación. La disposición de los residuos sólidos, ya lo decía, esta ya estoy específicamente hablando más de lo que es la disposición de las vísceras no comestibles y de las plumas y de las partes del pollo que no vamos a comercializar. Hay que mirar bien y hay que definir una zona para esa disposición. El cuarto para los insumos y almacén, y opcional el cuarto para mantenimiento y la parte administrativa de la planta de procesamiento. Como me está cogiendo el día aquí, muy bien, entonces voy un poco más rápido. En el tema de la distribución física de la planta de proceso, normalmente en estas pequeñas plantas es bien importante definir 4 zonas, que son la zona de residuo y sacrificio, la zona de escaldado y desplume, la zona de viscerado y la parte final, que es enfriamiento, procesado y empaque. En algunos países pues nos permiten tener estas dos juntas. El tema de viscerado y enfriado junto, en algunas otras partes es considerado tenerlas por separado. Una propuesta muy básica que hemos definido precisamente para una pequeña planta de procesamiento es esta distribución. Como les decía, una zona de recibo donde entrarían las canastas o las cajas con el pollo vivo. Haríamos aquí en esta zona el proceso de aturdido y el proceso de sacrificio o de sangrado con su respectivo canal.
para luego pues pasar a otra zona independiente donde estaría haciéndose el proceso del escaldado, que se hace por lo general en tinas o en una máquina especializada para hacer el proceso de escaldado del pollo, y luego pasarlo pues a las máquinas de desplumado, que también pueden ser procesos desde procesos muy manuales a procesos un poco más automatizados, y luego pasar pues a la parte, digamos, más limpia, donde hay un mayor grado de exigencia sanitaria, y es obviamente el tema del eviscerado, que se hace pues obviamente en un canal específicamente donde se hace la separación de las vísceras comestibles a las no comestibles y se saca la carcasa o la canal del pollo para luego entrar a su proceso de enfriado y pues tener aquí una zona disponible para hacer el respectivo empaque y despacho, digamos, del producto ya procesado. Pues más o menos aquí un rendering donde se puede ver un poco más claramente las zonas. Esta forma de cruz realmente, pues como les decía, puede quitarse la barrera que hay en este lado, en lo que hay entre el eviscerado y el enfriado, ¿no? En algunos casos lo eliminan, nosotros preferimos tenerlo por un tema de contaminación cruzada y que nos parece como un poco más higiénico hacer la presentación de esta forma. Esto, pues vuelvo y repito, es un esquema muy pequeño para plantas de procesamiento a pequeña escala. Bueno, los equipamientos, yo no voy a entrar mucho aquí en el detalle porque realmente pues esta presentación a ustedes más adelante, a los que estén interesados, las vamos a hacer llegar, la queda pues disponible para todos ustedes. Pues básicamente son los equipos que les mencionaba ahorita. Es importante tener un equipo de aturdido. Eso es fundamental para garantizar y asegurar que el procesamiento de las aves quede bien con este proceso, con el proceso de aturdido que va a determinar obviamente la calidad del pollo al final. Un tema pues de un transportador, el tema del canal de sangrado, y etcétera, etcétera. Ya se los voy dejando a ustedes. Así quería mencionar el tema de los equipos adicionales, y es que dependiendo, digamos, del producto que nosotros vayamos a entregar, pues bien sea se requiera embandejado, pues entonces tendríamos que tener una embandejadora, o si vamos a entregar el producto en bolsa, pues se define que hay un embudo de empaque para bolsas. Si ya requerimos las maquinarias, digamos una maquinaria para hacer un proceso de desprece, porque necesitamos vender por separado los productos, alas, muslos, necesitaríamos una despresadora. Siempre es importante contar con una báscula o una etiquetadora para nuestro producto. Y ahí, finalmente, pues como les digo, los demás equipos que sean necesarios. Sigamos acá entonces con el tema de la parte de los procesos. Como les decía al inicio de la charla, pues los procesos son fundamentales y entender cada uno de ellos, porque en cada uno de ellos hay toda una historia. Sobre cada uno de ellos podríamos hacer infinita cantidad de charlas. Es importante tenerlos identificados, y en esta identificación, como les decía, para cada uno de ellos hay un tema muy específico y un conocimiento que es importante tenerlo presente, y sobre todo porque va muy asociado con la capacitación y la formación del personal que vamos a tener dentro de la planta. Entonces, el tener estas etapas del proceso claras es fundamental para este tema de capacitación y de formación, y de entender pues las variables que hay sobre cada una de ellas. Es más, en cada una de estas áreas pues hay indicadores de gestión que pueden ir determinando aspectos, como uno de los indicadores fundamentales pues para el procesamiento avícola es el tema de las mermas, que nosotros tenemos obviamente, vendemos finalmente, ¿qué vendemos? Vendemos kilos de producto, y si nosotros pues no cuidamos bien el tema de las mermas, pues finalmente lo que vamos a tener es una posibilidad de un rendimiento menor, y esto se traduce en un ingreso menor pues obviamente en nuestras plantas de proceso. Entonces, en cada una de estas etapas hay mermas, y en cada una de ellas hay indicadores que es importante tenerlos presentes. Y pues como les repito, pues esperamos que esta no sea nuestra única y última charla, sino que haya más charlas a futuro, y que podamos obviamente a todos ustedes pues, seguirles ampliando un poco más de este conocimiento. Aquí ya lo decía, el tema de capacitación y formación al personal es importantísimo. Y tener en cuenta estas fases o estas etapas que tendrían las personas que van a ingresar o vamos a tener para que hagan este proceso. Como estoy hablando del supuesto, o estoy haciendo un supuesto yo de que estamos hablando de personas que no todavía conocen un poco del proceso,
es importante pues que si asignen claramente las funciones de cada uno de ellos, que entendamos que hay un tiempo para desarrollar las habilidades que se requieren y también a que las personas se adapten un poco a las máquinas, a los procesos que estos sistemas o estas plantas de faenado pues exigen, que tengamos presentes siempre las buenas prácticas de manufactura asociadas a la higiene, a la desinfección, a tener pues obviamente un producto de calidad, el tema de normas y regulaciones que es fundamental también, porque pues es decir, estamos bajo las normas de un gobierno o de un país que tiene pues obviamente estas exigencias y hay que tener claro el cumplimiento de las mismas. Tener un programa claro de salud ocupacional que en estas plantas, digamos, el nivel, digamos, de incidentalidad puede ser alto debido pues a que estamos trabajando con productos que pueden ser muy lisos, pueden ser pisos con digamos, con una rugosidad no adecuada, un tema de iluminación. Bueno, hay muchos aspectos que es importante tener en cuenta desde este punto de vista de salud ocupacional. Y el tema de mantenimiento y cuidado de los equipos es también otra fase que también se capacita a las personas que están allí para que tengan la capacidad de realizar pues este mantenimiento, limpieza, y pues no únicamente de los equipos, sino también de toda la planta, y saber cómo hacerlo y cómo mantenerlo es fundamental, porque una vez, este es otro aspecto que también es bien importante entenderlo, y es que una vez nosotros arrancamos a procesar, entendemos que el procesamiento básicamente no se puede detener. ¿Por qué no se puede detener? Porque ya sabemos bien que cuando estamos sacando pollo en pie, pues diariamente nosotros estamos sacando pues una cantidad de pollos para procesado y pues detener la planta por varios días puede generar pues un represamiento de estos pollos o buscar vender el pollo nuevamente en pie y esa no es la idea. Entonces, estas plantas una vez arrancan, hay que buscar la manera de mantenerlas siempre funcionales y saber pues atender cualquier emergencia o cualquier situación que pueda aparecer de imprevisto y saber cómo manejarla. Muy bien, ya hablé un poco de este tema, del tema de limpieza, desinfección, del mantenimiento y finalmente pues el tema de la disposición de residuos sólidos. Aquí sí me quiero detener un momentico porque ahorita les decía que muchas veces en el pollo todo se aprovecha, incluso hasta las partes de pronto no comestibles. Ahora pues en estas digamos nuevas tendencias que hay ahora de generación de energía diferente, pues aparece pues dentro de las posibilidades los biodigestores, que son elementos que dependiendo, digamos, de la cantidad de producción o de la cantidad de aguas residuales o de producto que podamos tener, puede ser interesante pues para un tema de generación de gas metano, que puede ser para la generación eléctrica o para la generación de calor. Bueno, pues hasta aquí estamos. Quiero pues, obviamente, yo sé que pasé de pronto como muy rápidamente sobre algunos de estos temas, pero quiero pues dejar la posibilidad abierta para que cuando ustedes lo requieran, pues tengan la posibilidad de llamarnos, de escribirnos. Tenemos pues nuestra página web activa para que cuando ustedes lo requieran, pues ya una atención más personalizada, por favor lo hagan. Nos gustaría mucho escuchar cada uno de los comentarios que tengan sobre esta charla. Es nuestra primera charla. Como les decía ahora, podemos ahondar muchísimo más sobre estos temas que son muy, muy interesantes y sobre todo, pues nuestra pasión es asesorarlos a ustedes y ayudarlos pues a entender o a entrarse a este mundo que es el mundo pues del procesamiento avícola. Pues vamos a dejarlo el canal de las preguntas. No sé, aquí pues me van a empezar a llegar algunas preguntas que ustedes han entregado pues a través del chat. Espero entonces poderlas resolver y si yo no las logro resolver por cualquier tema que sea este, entonces las dejaríamos para responderlas por escrito y anexarlas a las memorias pues de esta charla. Vamos a ver si esta cámara aquí funciona. A ver, voy a dejar de presentar aquí.
ahora sí me pueden ver. Preguntas. Pregunta Elizabeth Lama. ¿Podría sugerirme alguna técnica para pigmentar el pollo luego de ser pelado a máquina, ya que el proceso lo deja blanco y el mercado lo prefiere amarillo? Muy bien, aquí hay una pregunta asociada pues al tema de la pigmentación del pollo. Este tema es bien importante, es muy interesante. Ahí podríamos hacer una sola charla nomás del tema de pigmentación del pollo. Porque es claro que en algunas partes, en algunos países y en algunas regiones, pues el pollo amarillo es un pollo bastante apetecido y obviamente el valor que paga es significativamente mayor. El tema de la pigmentación del pollo arranca desde el alimento que le estamos dando. El alimento por lo general debe de tener betacarotenos, que son pues obviamente los elementos que logran que tengamos una pigmentación favorable en la epidermis del pollo, y desde el tema de alimentación pues se puede empezar a trabajar. Para el caso de la pregunta específica, y es que si ya tienen un pollo blanco y necesitan hacer un tema de pigmentación, y si la regulación de su país lo permite, porque también hay que ser claro que en algunos países no es permitido esto, hay de pigmentos o una serie de procesos que se le pueden hacer al pollo, como por ejemplo hacer un requeme, que lo hacen mucho en el Perú y en algunas regiones de México, donde el pollo lo ponen a una temperatura alta y en un tiempo determinado para generar esa coloración. Incluso en algunas veces los clientes nos piden que quede poroso, no sé si será bueno el término poroso, que sea como cuando uno dice que se le eriza la piel. Esto se puede lograr, digamos, con los procesos, con la modificación de los parámetros de proceso, pero fundamentalmente le daría la respuesta a la pregunta que se basa inicialmente en el factor más importante, y es que la alimentación del pollo es supremamente fundamental en el proceso de tener un pollo amarillo. Alejandro, perdón, hago un aporte aquí con respecto a ese tema, y es, digamos, el proceso de pollo amarillo en sistemas manuales es un poco más complejo que en procesos en línea. El pollo amarillo, por las características que tiene de temperatura, se complica un poquitico a la hora de manejar esos parámetros exactos. En muchas partes incluso utilizan temperaturas muy altas y hacen el pelado manual. Digamos que así es más sencillo sacar la coloración amarilla y no dañar la dermis. Cuando se hace en desplumadora centrífuga, ahí es donde se empieza a complicar un poquitico. Muchas empresas que lo hacen y que lo llegan a lograr, se hace, digamos, en una forma de ensayo y error. Tienen que empezar a ir cuadrando los parámetros, tanto de temperatura como de tiempo, para que en la máquina, digamos que al final el producto salga de la forma adecuada. Porque muchas veces cuando no se tienen las temperaturas adecuadas, el producto empieza a salir de una forma parchado, que a la gente obviamente pues no le gusta. Entonces sí es muy delicado ese proceso en la forma manual. Perfecto, Wilmar, gracias por esa aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí he visto que ya hay varias ahí como que están. Wilmar, ¿tenés alguna otra pregunta allí? El señor Luis Triana pregunta que qué legislación regula el distanciamiento entre la planta de beneficio y las granjas de engorde. Hay una norma que está incluso también en la 1500. Yo les mando la norma porque no tengo exactamente el decreto o el número pues, que lo regula, pero sí habla específicamente de eso, de la distancia que debe haber entre galpones, la distancia que debe haber entre granja y galpón. Nosotros se las compartimos entre las memorias que vamos a enviar.
Otra pregunta, el señor Norbert de Jesús Arias Aarón pregunta cuál es la inversión aproximada de una planta a pequeña escala. Digamos que esa inversión depende de muchas cosas. Nosotros, de acuerdo al estudio que hemos hecho con los diferentes proyectos que hemos manejado, siempre se habla de que el equipamiento de la planta está entre un 15 y un 20% de la inversión total. Digamos que el equipamiento en una planta pequeña puede rondar entre los 40 y 100 millones de pesos, dependiendo el equipo que se requiera y la capacidad de producción que se quiera llegar a procesar. También es importante saber, es que cuando yo hago una planta pequeña, digamos que una desplumadora, una escaldadora, tienen una capacidad básica, ¿cierto? Digamos de 3, 4, 6 pollos. Entonces, una planta que se haga para 100, para 150 pollos hora, pues va a ser la misma, van a ser los mismos equipos de una planta que procese 100 o 200 pollos al día, porque digamos que los equipos son limitados en eso y yo no puedo hacer una desplumadora solamente para un pollo o una escaldadora para un pollo, sino que el equipo, digamos, en sus dimensiones pueden procesar un poco más de capacidad. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a mirar, digamos, el estudio de costo-beneficio de acuerdo a esas capacidades que se requieren. A nosotros nos llegan muchas veces solicitudes de personas que quieren procesar 20, 30 pollos al día, otros 100, 200 pollos por hora. Digamos que los equipos prácticamente son los mismos. Entonces, digamos que siempre hay que hacer ese estudio de costo-beneficio de acuerdo a esas capacidades. Perfecto, Wilmar, muchas gracias. Yo quiero animar a todos los que están todavía presentes en la charla y es a que sigan haciendo sus preguntas, que aunque no las podamos responder por cualquier motivo, lo que vamos a hacer es tomar nota de ellas y las vamos, como les digo, a responder y las vamos a anexar a las memorias. Entonces, por favor, nos excusan si no todas las preguntas estamos logrando responderlas, pero vamos a hacerlo también ya por escrito en el caso pues, de que se nos vaya terminando el tiempo. Entonces, ahora sí, Wilmar, te dejo para que sigas con las preguntas. El señor Steven Lugo pregunta sobre las temperaturas de escaldado. Digamos que normalmente se manejan dos tipos de escaldado fuerte y escaldado suave. Normalmente el escaldado fuerte se maneja para pollo blanco y se maneja una temperatura entre 57, 58, 59 grados centígrados durante 2 minutos. Para escaldado suave, que es normalmente para pollo amarillo, está entre más o menos 52, 54 grados durante 3 minutos. Sin embargo, digamos que esos tiempos y esas temperaturas, como les decía ahorita, depende mucho de cada proceso. Yo me he encontrado en mi experiencia con plantas que procesan y sacan pollo amarillo a 52, 54 grados solamente con 2 minutos, pero hay otras que se llevan hasta 3 minutos y medio y cada una saca el producto que el mercado requiere. Entonces, digamos que hay unos parámetros estándar, pero que ya el definitivo se debe sacar es en la planta de proceso. Por acá hay una pregunta asociada pues, a que si nosotros tenemos alternativas para procesar pavos, dependiendo obviamente del tamaño de los pavos. Obviamente, eso es una pregunta también muy interesante que habría que hacerse porque específicamente tendríamos que conocer bien cuáles son las características que se requieren para procesamiento a baja escala de pavos y el tamaño y el peso mismo del ave. Entonces, pues yo creería que para responder esa pregunta deberíamos conocer un poco más las necesidades específicas de ese requerimiento. Digamos que con ese proceso del pavo... ¿Aló? Te escuchamos, Wilmar. Sí, Wilmar, te escuchamos. Con el proceso del pavo, digamos que los equipos pueden funcionar.
como dice Alejandro, depende mucho también del tamaño. Digamos, en el proceso centrífugo se puede pelar sin ningún inconveniente y el escaldado se puede hacer, digamos, de la misma manera como se procesa el pollo. Se complica un poquitico, digamos, ya cuando es en línea, porque sí se requieren equipos ya más especiales, pero para un proceso manual o así a baja escala se puede hacer sin ningún inconveniente, porque los parámetros, digamos, se pueden cuadrar los parámetros de tiempo y temperatura se pueden cuadrar y el tamaño del equipo pues también se puede hacer de acuerdo al tamaño del pavo. Entonces digamos que para pues, a baja escala no hay ningún inconveniente en el proceso del pavo. Wilmar, una pregunta que nos hacen con relación al tema del manejo del pollo en caliente, o sea, que sale sin cuarto frío y después de viscerado. Perdón, Alejandro, ¿me repites, por favor? Sí, hay una pregunta que está haciendo Juan Luis con relación a si hay alguna sugerencia para el manejo del pollo en caliente, que sea, pues, es decir, el pollo que básicamente no utiliza cuarto frío. Digamos que, en este caso eso es de acuerdo al mercado. Normalmente, cuando el pollo sale de visceración, de acuerdo a la mayoría de las normativas que hay, se busca que el pollo salga con una temperatura de 4 grados, como lo decías ahorita, después del chile. En algunas zonas, como en Perú sobre todo, y en algunas partes de México, digamos que esa temperatura por cultura no se exige. Entonces, lo que se hace simplemente, después de viscerado, se hace simplemente un lavado en un pre-chiller a temperatura ambiente, sin ninguna aplicación de hielo ni nada. O sea, simplemente el pollo sale, se hace el lavado y así sale al mercado. Sale al mercado a distribución. Normalmente lo que se busca es que se disminuya el crecimiento bacterial y por eso se busca las temperaturas frías. Pero los mercados que lo exigen así, básicamente se hace es un lavado sencillo y va a distribución. No hay ningún otro proceso adicional para eso. Muchas gracias, Derly, muchas gracias, Patricia, por habernos puesto la norma. Nos colocan exactamente pues, la resolución, la 3652 de 2014 en el ICA. Muchas gracias por esa información. Wilmar, la siguiente pregunta la hace Sergio Serrate, que habla pues, de que cuál es el costo de una pequeña planta y pues, que ellos quieren procesar gallinas ponedoras. Entonces, muy interesante pues darle respuesta a él, pero sin embargo pues depende de muchas cosas. Pero Wilmar, te dejo la palabra. Sí, como les decía, ahora digamos que el costo dependería de la capacidad de producción. Para estas producciones pequeñas podemos estar hablando, perdón, ¿es de dónde la persona? ¿De acá de Colombia o de afuera? Santa Cruz, Bolivia. Digamos que en dólares podríamos estar hablando de un aproximado de $20,000, 18, $20,000, hasta más o menos unos 35, 40,000, dependiendo de los equipos que se requieran en su momento. Me explico. Si yo voy a procesar, por decir algo, 40 o 50 aves al día, pues no va a necesitar un chiller, sino que puedo tener una tina para alegramiento. Mientras que ya va a procesar una capacidad mayor, pues ya se debe incluir el chiller. Entonces, de acuerdo a eso, digamos que puede variar entre 18 a $35,000, a $30,000 más o menos, entre 35 y $40,000. Hay otra pregunta que hace Ronald muy específica sobre el tema del pollo campesino, que es un pollo de 8 libras en adelante. Él dice que cómo hace para que no se despigmente en la centrífuga. Así tenga pues obviamente la temperatura adecuada, supongo yo, la temperatura adecuada de descaldado, pero eh, yo no sé, voy a ayudarte un poco con la respuesta, Wilmar, y es que es fundamental conocer muchos aspectos muy detallados cuando ya estamos buscando un producto tan específico como es este tema del pollo
campesino, que lo necesitamos que quede con esa pigmentación amarilla especial, conocer muchas variables, incluso hasta las mismas razas, también en eso también se ven efectos. Entonces, digamos, no porque no te podamos dar una respuesta, sino que hay que conocer muchos factores específicos para poderte responder una pregunta tan específica como la que estás haciendo. Sobre todo porque ya nos estás diciendo que la temperatura es la adecuada, entonces habría que ver pues, otros factores. Mira que, por ejemplo, un factor fundamental es que tú puedes escaldar a la temperatura adecuada, pero si dejas pasar tiempo entre el proceso de escaldado a desplume y dejas que caiga un poco más, digamos, la temperatura, pues por el efecto natural de transferencia de calor, pues también vamos a tener unas dificultades y vamos a tener unos procesos diferentes. Por eso quiero, pues, como ser muy específico, pues, y aclarar esa pregunta. No sé si, Wilmar, quieres anexar algo más. Sí, o sea, lo que dices es cierto. Como lo decía yo ahorita, ese proceso de sacar pollo amarillo en centrífuga no es sencillo. Muchas veces hay que empezar a bajar, a subir tiempos, a subir temperaturas para tratar de llegar a ese punto óptimo. Cuando hablamos de un pollo de 8 libras, estamos hablando ya por encima de 3.5 kilogramos, digamos que se empieza a volver más complicado. Tiene que ver también el tema de los dedos de la desplumadora. Entonces también hay que empezar a hacer ensayos con eso, con las durezas. Porque ya a esos tamaños se empieza a hacer más dificultoso. En la mayoría de las partes donde tienen ese requerimiento, vemos que lo que termina haciendo la gente es pelando a mano, porque al final no llegan como al punto adecuado. En Guatemala nos pasó con un cliente y él, a pesar de que el pollo salía con la coloración amarilla, pero él decía que el mercado o el cliente de él le exigía, digamos, una textura diferente. Entonces, a veces se complica bastante, pero la idea es empezar a mirar eso. Tiempo, temperatura y dureza de los dedos. Bueno, nos quedan solamente 4 minutos para las últimas preguntas. Hay pregunta, Genovevo, desde México, sobre el tema de si es posible en los compactos nuestros procesar pavos. Y pues nos da el peso del pavo, un peso bien importante. Habría que mirar específicamente, yo creo que vale la pena, señor Genovevo, que una vez nosotros podamos, pues terminemos esta charla, nos podemos conversar un poco sobre el tema y podemos aclarar cómo podríamos hacer este proceso dentro de un compacto. Yo pensaría que sí, y pensaría que dependiendo ya es de la capacidad que estés buscando procesar allí, porque eso también es un factor importante pues para responder. Pero que se pueda adaptar, digamos, una pequeña planta de procesamiento en un compacto para procesar pavos, yo pensaría que sí, es posible. Pregunta profesora de Aves Rincón, ¿de cuánto hielo se requiere para el enfriamiento del pollo? Wilmar, ahí sí necesito tu dato técnico. Normalmente el enfriamiento del pollo se busca que, digamos, la cantidad de hielo va directamente ligada a la cantidad de producto que se echa en el chiller. Teóricamente se habla de que debería tener 1 kilogramo de hielo por kilogramo de pollo. Serían las condiciones óptimas. Pero nadie, en ninguna planta me he encontrado yo que se maneje eso por los altos costos. Lo que normalmente encuentra uno es que por lo menos se maneja 1 kilogramo de hielo por pollo procesado. En algunas partes es un poquitico más, un poquitico menos, también depende del peso del pollo. O sea, no es lo mismo yo enfriar un pollo de 2 kilos a enfriar un pollo de 3 kilos. Entonces, digamos que por un estándar es más o menos 1 kilogramo de hielo por pollo procesado. Pero yo también te voy a hacer también otra adición a lo que estás hablando, Wilmar, y es que también depende del tipo de hielo que vamos a utilizar, porque como ustedes se dan cuenta, en algunas partes o en algunos países utilizan hielo, digamos, en cubo, pero aquí estamos hablando específicamente del hielo en escama, no escarchado. Aclaro, en escama,
que es tal vez es el mejor hielo, pues por lo menos lo que nos ha determinado a nosotros nuestra experiencia, es el hielo más adecuado para este tipo de enfriamiento. Entonces ese dato que está dando Wilmar es para hielo en escama. Ya otra cosa podría ser muy diferente pues, en hielo en otras presentaciones o incluso en recirculación de agua fría. Bueno, pues no veo más preguntas por ahora. De todas maneras, pues dejamos nuestros canales siempre abiertos para ustedes. Creo que hemos cumplido pues nuestra misión del día de hoy. Darle muchas gracias, nuevamente gracias por tu apoyo y por todo tu soporte durante la charla. A todos los que han estado presentes les agradecemos muchísimo. Queremos pues invitarlos a unas próximas charlas de este estilo, pues nos sentimos muy a gusto y realmente vemos que podemos obviamente seguir generando este espacio, ya que no podemos irlos a visitar como quisiéramos. Entonces vamos a estar siempre con ustedes aquí presentes y atentos a otras próximas charlas. Muchas gracias a todos ustedes.